Bienvenidos a una emisión más de Extracto, el programa especializado en información educativa en ciencia, tecnología y cultura. Un producto más de la Agencia Informativa de Educación de México que nos muestra a los protagonistas del sistema educativo y sus aportaciones, el contexto donde se desenvuelven, las instituciones, los maestros y lo más importante de todo, ustedes, los estudiantes. 30 minutos con lo mejor de la información en educación y su actualidad. Soy Emanuel Morales y los invito a cerrar la noche con Extracto. ¡Comenzamos! Iniciamos el extracto de hoy con un tema muy interesante. Existe una polémica sobre qué es mejor para usar en épocas navideñas, si un árbol de Navidad artificial o una natural. Para aclararlo y romper con estigmas al respecto, los invito a ver el siguiente reportaje. Se acerca Navidad y Año Nuevo. Luces de varios colores en las ventanas, adornos de renos o muñecos de nieve, esferas brillantes, botas con dulces y coronas forman parte de las decoraciones en los hogares. Sin embargo, el elemento que más sobresale en cualquier casa es el árbol de Navidad. Porque sabemos que los niveles de deforestación en México, por lo menos, pues son cada vez mayores, ¿no? Y lo cual tiene un impacto directo a la captación de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel, pues, de México, por lo menos, ¿no? Lo cual, bueno, viene trayendo un impacto a nivel mundial incluso. Se dice que comprar un árbol artificial es mejor que uno natural, debido a que se omite la acción de extraerlos de su ecosistema. La parte de los árboles naturales para usos, digamos, recreativos en Navidad, tiene que ver mucho con la mala gestión que tienen los bosques. Es decir, la mayoría de estos árboles vienen de fuentes ilegales. Por otro lado, existe el argumento de que la fabricación de árboles artificiales ayuda a la generación de contaminantes y los materiales con los que se crean no son renovables. La Comisión Nacional Forestal señala que las plantaciones dedicadas a árboles de Navidad se establecen en terrenos sin cobertura forestal. Las superficies que se incorporan a la producción de estos árboles se cataloga como cobertura forestal y da lugar a una actividad sustentable. La producción legal y ordenada desalienta la extracción clandestina de árboles pequeños en bosques naturales. Se generan servicios ambientales, contribuyen a reactivar la economía en áreas rurales, generan empleo permanente así como mano de obra calificada. Los arbolitos pueden ser reciclados para producir abono orgánico o sustrato para producir más árboles, no contaminan y son biodegradables. Conseguir un árbol natural es bastante fácil, ya que se encuentran en complejos mayoristas como la Central de Abasto, así como puntos de venta de plantaciones comerciales apoyadas por la CONAFOR, y por último la opción más sencilla, los mercados locales. Gran parte de los árboles provienen de Estados Unidos. Las autoridades forestales mexicanas verifican cada enmarque que llega al país. Hasta ahora han sido revisados más de 200,000 ejemplares. De ellos, 2,000 han sido rechazados debido a rastros de plagas. Aquí en nuestro país, las plantaciones de árboles navideños provienen de los estados de Veracruz, Puebla, Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, Zacatecas, Jalisco, Coahuila, Morelos y Querétaro. Los árboles vienen de Oregon, Estados Unidos. Primero vamos y los cortamos donde están los sembradíos, de los árboles. De ahí le hacemos el proceso de limpiarlos porque traen bicho, traen animalitos, traen ardillas o algo cosa. De ahí ya los empezamos a empaquetar para que salgan como tipo conito para poderlos transportar en termos, en trailers llenos de hielo para que se mantengan frescos. Se estima que en nuestro país se producen anualmente alrededor de 2 millones de árboles de Navidad. Sí, aquí en México hay lugares donde se producen los árboles, nada más que hay una pequeña diferencia. Como no tenemos el mismo clima, no se da el mismo tipo de árbol. Haz de cuenta, no está tan frondoso como los que traemos de allá. Por cada árbol que se corta siembran 1, 2 o 3 árboles, depende, ahora sí que cada quien en donde lo siembran, cuántos son los que van a poner. Ya si lo siembras, ya sigue. Si cortas uno, ya al año que viene ya van creciendo 3 o 4. Si ya decidiste comprar un árbol de Navidad natural, debes saber que la CONAFOR dispuso 235 centros de acopio en 25 entidades federativas para reciclarlos. En la Ciudad de México, la mayoría de ellos se encuentran en las sedes de las 16 alcaldías. En estos centros, tu árbol será convertido en composta útil para abono de futuras reforestaciones.
Y siguiendo con este tema, esta mañana nos acompañó en el estudio de la Agencia Informativa de Educación de México, Carlos Mayén Rivera, investigador titular del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Primero nos habló sobre la llamada industria de los árboles de Navidad, sus ventajas y contras. Y particularmente me gustó, como dijiste al inicio, la palabra industria. Esa es la parte fundamental y clave de los árboles de Navidad. Es una industria, le da beneficios económicos a muchas personas, un ingreso, y eso es imprescindible para conservar los bosques. Los bosques no se pierden por efecto de la degradación, destrucción, tala. Se pierden porque las personas que dependen de ellos no tienen forma de vivir, a veces más que cortarlos para la siembra, la agricultura, ganadería. Después nos indicó cuáles son las personas que dependen de esta industria. Son campesinos, ejidatarios, productores. Ahora en el Estado de México, una madre soltera estaba manteniendo a su familia, a sus hijos, con una pequeña plantación de árboles de Navidad. Nosotros que vivimos en esta maravillosa Ciudad de México, tenemos un tesoro que es nuestro suelo de conservación. Bueno, plantaciones de árboles de Navidad se están estableciendo en este suelo de conservación. Y efectivamente, cuando nosotros celebremos la Nochebuena, las Navidades, traer un árbol de Navidad en ese momento es haber invitado a cenar, tal vez por todo el año, a una familia. Claro. Nos explicó sobre la ley al respecto, cuáles son los lugares donde se producen estos árboles y dónde se consiguen para el consumo. Este año, que está concluyendo, el 5 de junio, se firmó el decreto de la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que sustituye a la del 2003 y fortalece y descentraliza, pero sobre todo facilita las condiciones para establecer plantaciones forestales comerciales que en nuestro país y en todo el mundo son indispensables, ¿no? De las plantaciones forestales comerciales, este país necesita muchos de los productos, el 83% de lo que consumimos de productos forestales son importados. Eso es una cantidad enorme de divisas que se nos van. En un país que es el centro de origen y dispersión, por ejemplo, de la especie de pinos o de encinos. Europa tiene 10 encinos y México tiene casi 200 especies de encinos. Entonces, pues, tenemos una biodiversidad, tenemos afortunadamente los terrenos donde podemos hacer y en varios lugares. Lo esencial siempre en una plantación de árboles de Navidad es dar beneficios ambientales. Imagínate, va a estar 8 años aproximadamente un árbol, pues la cantidad de beneficios que va a otorgar, va a proteger el suelo, va a generar suelo, nuevamente, como les comenté, captura de carbono, recarga de mantos freáticos. Y lo ideal sería que las personas se permitieran la experiencia de ir al bosque. Nos falta mucho el contacto con los bosques. Otra invitada más el día de hoy en la Agencia Informativa de Educación de México fue Nayeli Campos, coordinadora de asistencia técnica de la Secretaría General del IPN. Ella nos platicó a detalle sobre el atlas de riesgo de una de las alcaldías más grandes y conflictivas de la Ciudad de México, la Gustavo Amadero. Acompáñenme a ver qué fue lo que nos compartió esta mañana. Pues es una gran oportunidad que le dan al instituto de que podamos exponer parte del trabajo que el director general a través de la Secretaría General ha implementado en materia de seguridad. Y me gustaría iniciar señalando que yo creo que el instituto ha sentado un precedente muy importante en el tema, digo, como en muchos temas, pero hoy en el tema de seguridad y prevención, porque haciendo una revisión no había un estudio de esta naturaleza al instituto que traiga como consecuencia precisamente blindar a
los integrantes de la comunidad politécnica, no solamente en el caso de la alcaldía de Gustavo Madero, porque quiero compartirles, Ana Cristina y Omar, que este atlas lo hemos diseñado en toda la Ciudad de México, en todas las alcaldías en donde tenemos escuelas, ya sea de media superior o superior, y ha sido un esfuerzo importante a lo largo de estos casi 10 meses y hemos tenido una muy buena respuesta y sobre todo que con esta información nos hemos podido vincular de una forma muy importante y trascendente con las diferentes autoridades que en materia de seguridad y prevención existen en la Ciudad de México. Todo parte acerca de un diagnóstico que nos solicita el director general para saber cómo estábamos, cuáles eran nuestras fortalezas y las debilidades al interior y al exterior del instituto. Cuando generamos toda esta información, bueno, hoy sabemos que nos hace falta recomponer al exterior, pero sin embargo nos damos cuenta que nuestro principal talón de Aquiles está en la calle. Nuestros alumnos de forma recurrente son asaltados caminando, ¿no? Cuando se desplazan de las unidades académicas al metro, cuando bajan del transporte, incluso en el transporte público. Cuando nosotros advertimos esta situación, pues nos damos cuenta todos los factores que finalmente contribuyen a la inseguridad, ¿no? Que son, como lo podemos ver en las imágenes, desde árboles muy frondosos, ¿no? Que generan zonas de oscuridad, que incluso obstruyen lámparas del C5, que incluyen, limitan la visibilidad en las luminarias. Entonces, finalmente todo esto en su conjunto genera zonas de riesgo. También con este diagnóstico que realizamos, pues nos dimos cuenta en qué puntos de forma reiterada nuestros alumnos están siendo asaltados y despojados de sus objetos personales. Por ponerles un ejemplo, en el caso de la alcaldía de Gustavo Madero, pues tenemos sobre Instituto Politécnico Nacional una zona recurrente que va desde una iglesia muy conocida que es la de San Judas Tadeo, sobre todo el Instituto Politécnico Nacional y en paradas específicas donde está el Hospital Juárez, en donde se encuentra exactamente el acueducto de Guadalupe. Entonces, a consecuencia de ello, bueno, esto nos sirvió porque tuvimos una gran participación. Bueno, detectamos todo este tema, las salidas del metro que son vulnerables, en qué calles están asaltando más a nuestros alumnos. Y con toda esta información que generamos en materia de seguridad en primera instancia, pues nos vinculamos en ese momento con el secretario de Seguridad Pública, el ingeniero Collins, quien a su vez pues nos puso con una vinculación importante con el jefe Marte y con todos los cuerpos de seguridad, todos los directores de policía de proximidad de todas las alcaldías. Y esto nos permitió empezar a compartir con ellos la información y hacer sinergia importante. Después de que nosotros compartimos esta información de estos puntos que parecieran tan insignificantes de riesgo, bueno, tuvieron una detención importante la Secretaría de Seguridad Pública. El 15 de septiembre detuvimos una banda importante de asaltantes que incluso participaban con taxistas, ¿no? Así que esto nos permitió blindar esas zonas con operativos, con recorridos. La alcaldía de forma particular pues nos asignó 10 potros que son policías en motocicleta que permiten precisamente hacer recorridos en todas las inmediaciones de Zacatenco. Tenemos una gran concentración, yo creo que tendremos alrededor de unos 42,000, 43,000 alumnos entre media superior y superior, sin contar precisamente la población que integra entre profesores, entre profesor administrativo. Y de esta forma hemos logrado bajar la incidencia. También participamos activamente con el C5. Hicimos una revisión de todas nuestras cámaras de seguridad que están en las inmediaciones de todas nuestras escuelas. Hicimos la prueba del botón de funcionamiento, estos botones rojos, y en aquellos lugares en donde no obtuvimos una respuesta, pues finalmente formó parte de ese diagnóstico que hicimos. Nos sentamos con los representantes, con los titulares del C5, les entregamos toda nuestra información y les dijimos, estas cámaras funcionan y estas cámaras no. Y ellos se comprometieron con nosotros de un total aproximado entre 115 y 120 cámaras que tenemos en las inmediaciones de todas nuestras escuelas en toda la ciudad. Hoy tenemos aproximadamente unas 5 o 6 que no están funcionando aún porque les falta el botón de pánico. Claro. Así que ha sido importante ese trabajo porque además el C5 ha hecho un monitoreo particular en ciertas horas del día que también detectamos que hay una incidencia importante. Claro. Uno de los derechos esenciales para las personas en el mundo es el de la educación, un derecho que poco a poco se va respetando y otorgando en todo el planeta. El primer instrumento internacional que reconoce la educación como un derecho humano y que plantea la necesidad de brindar los elementos para la misma
es la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. En su artículo 26, se insta a desarrollar programas que permitan a cualquiera tener acceso a la educación. Y en su segundo punto, dicta que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Cuando se habla de educación en derechos humanos, se habla de educación en derechos humanos, es decir, conocer qué son los derechos humanos, cuáles son los derechos humanos, cómo se exigen esos derechos humanos, pero también hablar de educación para los derechos humanos, es decir, para vivir ejerciendo, practicando, siendo coherente con lo que son los principios y valores en derechos humanos. Hablar de educación en derechos humanos quiere decir pensar la educación como un vehículo para permitir a todas las personas conocer, ejercer y defender sus derechos, así como también los derechos de todos los demás. Y aclaro, no me refiero solamente a políticos, intelectuales o activistas, sino a todas las personas. La Declaración Universal plantea claramente que la educación de derechos humanos es imprescindible. Tenemos la convicción de no ser racistas. Derecho a la educación, a tener una vivienda digna, Ser tolerantes. Nosotros aceptamos la diversidad. En este colegio todos respetamos los derechos humanos. Para que la educación logre estar al alcance de cualquier persona, el Estado debe implementar programas que no se limiten a las aulas. Yo diría que es una práctica mediadora y transformadora. Para poner en práctica, para hacer vigentes los derechos en la vida social, la educación en derechos humanos es un puente que hay que transitar de manera obligatoria. Planes adaptables de acuerdo a la realidad de cada comunidad o región. Entonces esos planes tienen que tener un alto nivel de participación. Y en segundo lugar, esos planes deben implementarse, debe existir la voluntad política para que se implementen. No es solo crear el plan y decir ya hicimos el plan, sino el plan tiene que concretarse desarrollándose con políticas, con presupuestos, con recursos, con metodologías, con herramientas pedagógicas y que logre llegar precisamente al aula y sea una educación en derechos humanos transformadora y constructora de ciudadanía. Algunas metas a corto plazo que se encuentran en el camino por una educación en derechos humanos son, por ejemplo, la no discriminación por ningún motivo, lograr la accesibilidad material. Esto significa proveer de las herramientas necesarias para que la educación llegue a todas partes, como puede ser la construcción de escuelas con una ubicación geográfica razonable o el uso de la tecnología para educar a distancia, y la accesibilidad económica, con la que la educación tiene que estar económicamente al alcance de todos. Los estados están obligados a financiar estos programas que además deben cumplir con dos características primordiales: la aceptabilidad, que significa que los programas de estudio y los métodos pedagógicos deben ser pertinentes culturalmente, adecuados y de buena calidad, tanto para el estudiantado como para sus familias, y la adaptabilidad, que expresa que la educación debe ser flexible para adaptarse a sociedades en transformación y a las necesidades de estudiantes en contextos culturales y sociales variados. La educación en derechos humanos trata de lograr la asimilación de cada uno de los artículos de la Declaración, para que lleguen a formar parte de todos los modos de vida y costumbres compartidos y valorados que constituyen la definición de cultura. Ahora vamos con información sobre desarrollo profesional. Les comento que la secretaria del Trabajo y Previsión Social de la nueva administración del Gobierno Federal, Luisa María Alcalde, lanza el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Una iniciativa en la que pequeñas y medianas empresas apoyarán a este sector de la población para comenzar su vida laboral. Se llevó a cabo la primera firma de empresas para el programa de la Secretaría del Trabajo, Jóvenes Construyendo el Futuro.
Serán beneficiados más de 2.3 millones de jóvenes a través de capacitación para el trabajo, que contribuirá en su inserción al mercado laboral y su desarrollo profesional. Toda persona entre 18 y 29 años que no estudie y no trabaje tendrá derecho a recibir una beca para su capacitación en el trabajo, para aprender haciendo. Este esfuerzo sin precedentes se hará cargo de que toda persona joven que quiere estudiar o capacitarse en el trabajo no encuentre ningún impedimento para lograrlo. Más de 200 empresas se adhirieron al programa, las cuales apuestan por la juventud mexicana y están convencidas de que el trabajo y la educación de este sector contribuye a potenciar y desarrollar a México. Después de 12 meses de capacitación, recibirán una constancia o certificación de las habilidades adquiridas. Con eso queremos mejorar su posibilidad de conseguir un empleo o formarse como emprendedores, no solo donde se capacitaron, sino en todos los sectores de la industria del país. Este programa nos permitirá desarrollar el talento de la juventud y reducir su exposición a situaciones de riesgo al fomentar su desarrollo personal y profesional. Este es el arranque del programa, por lo que se espera que más compañías se sumen en un futuro para lograr acceso a mejores empleos. Y es que actualmente el mercado laboral está constituido en gran medida por pequeñas y medianas empresas, que buscan perfiles de estudiantes con aptitudes y actitudes para aportar sus conocimientos. Dependiendo en qué posiciones laborales o encargos se les vaya a dar, es el perfil que se les busca. Sin embargo, si hay cuestiones generales, habilidades generales, como es disponibilidad, como es transparencia, como es sobre todo ganas de trabajar. Si las empresas realmente les ofrezcamos no solamente capacitación, sino enseñanza de algunas habilidades generales, les va a ser de mucho provecho. Cabe destacar que actualmente hay una serie de carreras de las que las compañías buscan mayor capital humano, tanto a nivel nacional como internacional. Se trata de profesiones relacionadas con la ciencia y la tecnología. Hay muchos perfiles que estamos buscando. Los más necesitados hoy en día en el mercado son los técnicos superiores universitarios, gente que tienen 2 años de estudios superiores. Esos son los más buscados. También en términos sectoriales va a haber muchos empleos en aeronáutica, en automotriz, en informática, en la economía digital. Se está buscando muchísimo talento al día de hoy. Lo que siempre estamos buscando es capital humano bien formado, bien capacitado, y en esto abona. Los jóvenes están convencidos que este programa les abrirá la oportunidad de que puedan ingresar al mercado laboral de la carrera que estudiaron. En la gran mayoría de jóvenes tiene dificultades al ingresar a algún trabajo o pues sí, ya sea porque no tienen la experiencia o por la edad. Yo estudié comunicación. Me gustaría ejercer la carrera y pues ya sería cuestión de ver las opciones que tengo. A través de esta relación de los jóvenes con las empresas, se formarán profesionistas competitivos. Yo creo que la oportunidad es muy buena porque, bueno, yo al grado que ahorita tenía terminado es hasta la preparatoria. Entonces, sí, son muchos beneficios que, bueno, nos benefician a mí y a todos los jóvenes, que nos dan otra oportunidad, y más porque en los horarios son muy flexibles. Para desarrollarnos ya tendríamos como que algo seguro, ¿no? Y cerramos el extracto de este martes con un enlace que realicé esta mañana desde Palacio Nacional, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso ante los medios de comunicación sobre el incremento de recursos al ramo educativo, entre otras cuestiones referentes a ello. El tema de la educación, puedo decirles que es de los ramos que más presupuesto público va a manejar. El tema de educación implica una inversión que no gasto de alrededor de 500,000 millones de pesos y creció el presupuesto educativo. Hay esta inconformidad
porque hubo pues una reasignación del presupuesto y se aplicó el plan de austeridad en todo el gobierno. Hay disminución en el pago de sueldos de los altos servidores públicos y en otros gastos de operación. De todas maneras, se va a hablar con los rectores para explicarles, para informarles, para escucharlos. Es una obligación que tenemos y también que se tome en cuenta que la facultad de aprobar el presupuesto es de la Cámara de Diputados. Con esto despedimos una emisión más de Extracto, en la que pudimos ver una gran selección de información educativa en temas de ciencia, tecnología y cultura. Les invito a que sigan nuestros distintos espacios que preparamos durante toda la semana para ustedes. No se pierdan de lunes a viernes la revista de información educativa de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda, de 9 a 10:30 de la mañana en Interfaz. A las 9 de la noche, sintonicen EduByte con mi compañero Enrique Lascano, quien nos traerá lo más relevante de la agenda educativa. Y por supuesto, cierren el día con este programa de nombre Extracto. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Emanuel Morales y en nombre de todos los que hacemos posible este esfuerzo informativo, muchas gracias por su atención. Que tengan una excelente noche.